¿Qué tal? Nos encontramos de nuevo. Vamos ahora a tocar el tema de algo sedación en cuidados críticos. Vamos a ver cuáles son las nuevas perspectivas y las nuevas estrategias en el tema. Cuando hablamos de perspectiva y estrategia, en términos de perspectiva hablamos de el modo en el que vemos o consideramos las cosas. Y para los que no conocen de terapia intensiva o se presentan por primera vez en una terapia intensiva, suponen o creen que lo normal es estar dormido, cuando en realidad nuestra forma de ver es totalmente diferente. En términos de estrategia, implica las series de acciones que vamos a tomar para lograr el fin. Nuestra estrategia va a ser ajustar un nivel de sedación a un objetivo. Entonces, como primera medida, tendremos que tener claro un objetivo. Minimizar la sobresedación y prevenir la acumulación de sedantes. Esto se logra con protocolos de sedación dirigidos por metas, más interrupción diaria de sedantes. Nuestros objetivos: el nivel de sedación deseado debe estar planeado antes de administrar cualquier fármaco, es decir, no hay recetas magistrales. Implementar herramientas validadas y protocolizadas para el manejo de sedación. Cada paciente debe ser individualizado en su situación clínica, falla renal, falla hepática. Deberemos adecuar los sedantes a las circunstancias. La sedación profunda queda reservada para un subgrupo de pacientes: traumas graves con hipertensión endocraniana, quemados, distrés respiratorios graves, y la pregunta que nos tendremos que responder es ¿cuánto tiempo? Bueno, por el menor tiempo posible. La mayoría de los pacientes en UTI deberán estar con sedación cooperativa o sedación ligera. En términos de definición, la sedación es un estado de disminución de la conciencia que puede ir desde la ansiolisis hasta la anestesia general. O sea que en el medio entre ansiolisis y anestesia hay estados intermedios y una amplia variedad de posibilidades. Esto debe estar monitorizado y, por supuesto, el mejor monitoreo en cuidados intensivos, no solo en sedación, sino en todo, es personal con experiencia. Para lograr sedación óptima, tenemos que plantearnos tres escenarios. Por un lado, la subsedación. Aquí el paciente está incómodo. Por otro lado, la sobresedación. El paciente está en coma y no necesita estarlo. Lo que debemos lograr es la zona de confortabilidad o de comodidad. Ese es nuestro objetivo, que el paciente esté cómodo. Para eso tenemos varias estrategias. Como primera medida, adecuada analgesia, óptima sedación, prevención del delirio y prevención de la abstinencia. Vamos a recapitular un poco la historia de la sedación en los cuidados intensivos para poder entender cómo ha ido cambiando hasta los estándares que tenemos hoy. Esto empieza en la década de los 80, donde se hacía sedación profunda más bloqueo neuromuscular. No había mucho que discutir. Todos los pacientes tenían infusión continua de diazepam en ese momento o tiopental sódico más algún bloqueante neuromuscular. Si estaban bajo ventilación mecánica, fuese la causa que fuese, se sedaba profundamente y se colocaba bloqueante neuromuscular. Claro está que las prestaciones de los ventiladores de aquella época no son las mismas que los actuales. Hacia el año 95 aparecen las primeras guías de sedación y analgesia.
Eran guías pequeñas, solo 6 recomendaciones, 3 referencias y planteaba como objetivo la analgesia y ya empezaban a comentar los efectos adversos de las benzodiazepinas como lorazepam y diazepam, que era lo que se usaba en aquellos años. ¿Sí? Entonces, en el 95 ya empezamos a priorizar la analgesia y a observar efectos adversos de las benzodiazepinas. En el año 98, Kolev encuentra una asociación muy importante entre sedación continua y ventilación mecánica prolongada o dificultad para salir del respirador. Y en el 99, Brook logra disminuir los días de ventilación mecánica, los días de hospitalización, con protocolos de sedación y analgesia guiados por personal no médico. Es el primero que dice cómo sedar, cuánto sedar y que esto se iba a controlar. Y ya en el 2002 aparecen guías más importantes de analgosedación con 28 recomendaciones, más de 200 referencias. Aparece la evaluación y el tratamiento del delirio recién aquí. Y en el 2010, Vasilevsky y Paldaripain empiezan con el bundle ABCDE, del cual vamos a hablar en un momentito. En el 2013 es donde hay un cambio rotundo. En esto aparecen las guías PAD, ¿sí? Control del dolor, del delirio. Y la Asociación de Medicina Crítica da ya 54 recomendaciones, más de 18.000 artículos, y promueven la analgesia preventiva, minimizar la sedación y, por supuesto, tratar el delirio. En el 2016, casi en forma simultánea, aparece el doctor Vincent, Eli y Gabriel Heras, Vincent con el enfoque ECASH, Eli con el bundle ABCDF y Heras con humanización en cuidados críticos. Entonces esto también es un hito importante en la sedación porque todo esto desde diferentes autores en realidad es sedación o cuidados enfocados en el paciente y su familia. Todos guiados o enfocados a confort. Y las guías PAD se actualizan en el 2018, se transforman en las guías PADIS, donde se suma manejo del sueño, rehabilitación y movilización precoz, integración de la familia. Lo que tienen de interesante estas guías, que no solamente están hechas por muchos expertos de diferentes países, bibliotecarios, especialistas en metodología, sino que también participaron sobrevivientes o pacientes sobrevivientes de cuidados intensivos. Entonces, así tenemos nuestra línea de tiempo desde los años 80 hacia la sedación profunda hasta la actualidad, donde pretendemos confort, cuidado del sueño, sedación ligera, incorporación de la familia y movilización precoz de los pacientes. O sea que realmente la perspectiva que teníamos de un paciente en cuidados intensivos ha cambiado notablemente a través de los años. Sedación, entonces, hay que evaluarla, hay que titularla y hay que elegir el fármaco adecuado. Con respecto a la evaluación, hay varias formas, ¿sí? Podemos usar electroencefalograma continuo, ¿sí? O electroencefalograma de 6 canales, es el método BIS, donde en términos de sedación, un BIS de 100 es un paciente despierto, cercano a 80 es un paciente con sedación moderada, de 60 hacia abajo es anestesia general,
20 es anestesia muy profunda y 0 es electroencefalograma plano. Los que no tenemos electroencefalogramas continuo y sistema BIS, podemos usar score o escalas de sedación. La más usada es el RASS. El RASS evalúa tanto sedación como agitación, donde vamos de un nivel 0, donde el paciente está en situación ideal, alerta y calmo, hacia positivo, tenemos el paciente inquieto, agitado, muy agitado y violento y peligroso, +1, +2, +3 y +4. Y hacia negativo, tenemos el paciente que abre los ojos y tiene contacto visual más de 10 segundos, o que abre los ojos pero con contacto visual menor a 10 segundos, y esta apertura ocular es al llamado con tono de voz suave. El -3 es apertura ocular sin contacto visual. El 4 es movimiento ante un estímulo táctil como tocar el hombro. Y el -5 es falta de respuesta. Debe quedar claro que esta escala está validada para pacientes bajo ventilación mecánica, con o sin sedación, y pacientes sin ventilación mecánica, con o sin sedación. O sea que podemos usarlo en cualquier tipo de nuestros pacientes. La titulación, quizás uno de los aspectos más importantes, evitar tener recetas prearmadas. No todos los pacientes deben sedarse igual. Debo elegir el fármaco en términos de farmacocinética, farmacodinámica y las características clínicas de mi paciente. Lograr una adecuada titulación es lograr un objetivo, ¿sí? Es decir, tener la sedación más superficial posible y lograr o realizar pruebas diarias de interrupción de sedantes, con lo cual evito la acumulación de metabolitos activos y la prolongación no deseada de la sedación y de la ventilación mecánica. ¿Cuál o quién de nuestros pacientes son candidatos a prueba de despertar o prueba de suspensión de sedantes? Aquellos a los que no le vamos a suspender los sedantes son los que ya están agitados, de ninguna manera se los vamos a suspender. Los que tienen benzodiazepinas como forma de tratamiento, por ejemplo un estatus epiléptico. Quienes tienen bloqueo neuromuscular, no puedo suspender primero el sedante y luego el bloqueante, es a la inversa. Aquellos pacientes con isquemia miocárdica, hipertensión endocrinal o distrés graves. Estos pacientes quedan excluidos de la prueba de despertar. Todo el resto de los pacientes de los cuidados intensivos deben suspender los sedantes en forma diaria. Una vez suspendido, lo evalúo y observo si hay criterios de falla: ansiedad, agitación, taquipnea, caída de la oxigenación, asincronía en el ventilador, que la frecuencia cardíaca o la presión hayan subido un 20% con respecto al valor previo, o la presencia de arritmia. Esto me obliga a reinstaurar el sedante. Pero si no aparece nada de esto, el paciente debe seguir con la sedación suspendida. Esto se hace de esta manera porque tenemos poca capacidad de discernir qué paciente no necesita sedación. Y lo hacemos casi en forma automática, esto de sedar a todo el mundo. Entonces, salvo el paciente agitado, que necesite benzodiazepinas como parte de su tratamiento, que necesite bloqueo neuromuscular, que tenga isquemia miocárdica, hipertensión endocrinal o distrés, todo el resto de los pacientes se les debe suspender los sedantes y evaluar la respuesta. Veamos algunos conceptos básicos sobre fármacos sedantes.
Benzodiazepinas. Son ansiolíticos, son sedantes, son hipnóticos, son agonistas GABAérgicos, se metabolizan y se excretan en hígado y en riñón, generan amnesia y depresión respiratoria. Lo más importante de todo esto es que ya se ha logrado asociar a las benzodiazepinas con mayor mortalidad, mayor estadía hospitalaria y son un factor independiente del riesgo para generar delirio, son fármacos delirógenos. Sobre todo, y generan síndrome post-UCI, pánico, trastornos de sueño. Entonces, las benzodiazepinas, que son uno de los fármacos más usados como sedante en los cuidados intensivos, la verdad es que en este momento pasarían a un tercer escalón, dado la gran cantidad de efectos adversos que poseen. Los dos más usados son el midazolam y el lorazepam. El lorazepam tiene una vida media un poco más larga, tiene algo de efecto vagolítico por lo que puede generar taquicardia y puede generar necrosis tubular aguda y acidosis metabólica. El diazepam tiene una vida media un poquito más corta. El metabolito principal es depresor del sistema nervioso y se acumula en celular subcutáneo. Eso quiere decir que cualquier paciente que tenga infusión continua de midazolam, luego de 48 horas es imposible pronosticar su despertar, porque acumuló metabolitos en su tejido graso. Y es por esto la suspensión diaria de sedantes, para evitar el acúmulo de estos metabolitos. El propofol entra dentro de uno de los fármacos de primera línea actualmente. Es un anestésico general, sedante e hipnótico. Viene en emulsión lipídica, pasa rápido la barrera hematoencefálica. Tiene una vida media corta, 60 a 30 minutos. Puede alargarse si está en infusión continua, pero hasta 600 minutos, así que uno puede pronosticar perfectamente el despertar en un paciente que tiene infusión de propofol. Actúa muy rápido, en 1 minuto o en 2 minutos ya está actuando. Puede generar hipotensión porque baja las resistencias periféricas, es inotrópico negativo. Si lo uso en infusión continua puede generar hipertrigliceridemia, por lo que los pacientes con pancreatitis habrá que tener cuidado, y puede generar síndrome de infusión de propofol si se usa dosis alta, generando acidosis metabólica, rhabdomiolisis, insuficiencia cardíaca e hipercalemia. Es raro de ver, pero es un síndrome muy grave. La dexmedetomidina también se han convertido en un fármaco de primera línea. Es un alfa-2 agonista, por lo tanto tiene efecto ansiolítico, puede generar esa sedación cooperativa porque no es hipnótico y tiene efecto antinociceptivo, por lo que funciona como ahorrador de opioides. Su vida media es de 3 horas, el inicio es rápido a los 15 minutos y un pico a los 60, se metaboliza por hígado y riñón. Hay varios estudios donde solo infusión continua nocturna de dexmedetomidina ha logrado disminuir el delirio y disminuir la agitación de los pacientes. Entonces, este es el estudio. Uso nocturno de dexmedetomidina parece una alternativa razonable para prevenir el desarrollo de delirio. Y pueden ver la curva ROC entre el placebo y la dexmedetomidina, cómo se separan, ¿sí? Así que pareciera ser muy útil. ¿Cuál es nuestra estrategia en términos de sedación? Bueno, debe quedar claro. Interrupción diaria de sedantes y analgésicos para disminuir la dosis total administrada. Tiene un grado de recomendación fuerte y un nivel de evidencia 1B. ¿Qué es un bundle? Porque esta palabra la van a escuchar con mucha frecuencia. Esto se refiere a un paquete o a un conjunto de medidas. Un conjunto de medidas que cuando se implementan todas juntas dan un resultado. Pero usadas en forma individual, ese resultado no se observa. O sea que para la correcta aplicación de un bundle es un indicador de la correcta aplicación de un proceso.
En términos de analgosedación, lo que hay que aplicar es este paquete de medidas, este bundle. Si no, no vamos a lograr nuestro objetivo, que es tener una terapia intensiva con pacientes con sedación cooperativa. El bundle se llama ABCDE. Ahora se le agregó la F. Y próximamente se le va a agregar la G de prácticas en historia clínica y calidad y la H de humanización. Este bundle implica, como primer punto, ¿sí?, tratar agresivamente el dolor. La B es de hacer ambas pruebas, suspensión de sedación y prueba de ventilación espontánea en forma diaria. La C implica la elección del sedante adecuado para cada paciente. La D de tratamiento del delirio, la E de movilización precoz y rehabilitación, y la F, la incorporación y el empoderamiento de la familia dentro de los cuidados intensivos. Entonces quiero aclarar bien esto. Si intentamos en nuestro servicio de cuidados intensivos la estrategia de sedación ligera o sedación cooperativa, solo desde el punto de vista farmacológico, quiero tener dexmedetomidina y tratar a todos mis pacientes con dexmedetomidina, vamos a fallar catastróficamente. Para que esto funcione, deberé primero controlar el dolor, tener el sedante adecuado y retirarlo en forma diaria, tratar el delirio, tener kinesiólogos y terapistas ocupacionales que movilicen y rehabiliten mi paciente, y la familia al lado del paciente apoyando el proceso. Con este conjunto de medidas se puede lograr esta sedación cooperativa, y este conjunto de medidas baja el delirio, baja los días de ventilación mecánica, baja la estadía en terapia intensiva, mejora o disminuye la morbimortalidad y sobre todo logra que los pacientes recuperen su estado previo basal post-UCI. Entonces, ¿cómo implementamos este paquete de medidas? Debe haber un compromiso institucional, debe haber un equipo de trabajo, todos con el mismo objetivo. Esto debe ser un proceso de mejoras, no se logra de un día para el otro, y debo tener recursos disponibles. Entonces, médicos de cuidados intensivos, enfermeros, kinesiólogos, junto con directivos del hospital, gerencia, deben ponerse a trabajar para ver cómo instaurar este paquete de medidas, qué fármacos necesito y cuál va a ser el proceso a seguir. Este paquete de medidas involucra al farmacéutico, al enfermero, a los trabajadores sociales, la familia, terapia ocupacional, musicoterapia, religión, el médico y por supuesto, ¿sí?, al paciente, al enfermero en la incorporación de la familia. La C es elección adecuada del sedante, la D, monitorización y tratamiento del delirio, y la movilización precoz y rehabilitación de estos pacientes. Todo esto es lo que logra nuestro objetivo: liberación de la ventilación mecánica, alta temprana de la UTI del hospital, volver a su función neurológica e independencia y buen estado funcional. Entonces fíjense que trabajar con todo esto tiene beneficios no solo en la terapia intensiva, en el hospital, sino también en la funcionalidad y reinserción a la vida post-UCI del paciente. Las intervenciones no farmacológicas son fundamentales. La reorientación cognitiva, adecuación del sueño, movilización, retirar todo lo que sea agresivo y no sea necesario, sacar todos los catéteres.
estimulación visual, auditiva, manejo del dolor y minimizar ruidos y luz. Es muy importante este último aspecto. Nuestras terapias intensivas de noche deben tener luz apagada. Solo deberá estar prendido el box donde se esté trabajando. Durante el día deberán tener luz natural. Y minimizar los ruidos de las alarmas y el sonido de las voces y conversación dentro de la sala de cuidados intensivos lo más posible. Todo esto reduce hasta un 40% la posibilidad de delirio. Para gestionar todo esto y protocolizar la sedación, el equipo multidisciplinario es fundamental, ¿sí? Establecer un criterio y objetivos específicos, y estos deben ser reevaluados constantemente, pero debe haber una dirección y todos debemos ir en la misma dirección, y utilizar escalas para medir sedación que estén validadas. Vamos a seleccionar los fármacos con los que vamos a trabajar y vamos a adecuar los fármacos según las características de nuestros pacientes: edad, morbilidades, enfermedades previas. Y por supuesto, ¿sí?, hay que contemplar un protocolo de acción cuando la sedación es insuficiente. ¿Cómo haremos rescates? ¿Cómo subiremos las dosis para que esto no esté librado a la decisión individual? Entonces, algunas consideraciones sobre el bundle que venimos viendo. Ya vimos el primer punto: tratar agresivamente el dolor, despertar diariamente y hacer prueba de ventilación espontánea, y elegir la analgesia o el sedante adecuado. 2 palabras sobre delirio, movilidad y familia. Delirio vamos a hablar muy poquito porque posteriormente hay una charla específica. Con respecto al delirio, hay fármacos que sabemos que tienen actividad delirógena. En primera instancia, las benzodiazepinas. Los opioides, habrá que utilizarlos cuando sea necesario. Anticolinérgicos, antihistamínicos y corticoides, todos tienen actividad delirógena. Entonces, si no son estrictamente necesarios, hay que retirarlos. Dentro del tratamiento del delirio, tiene que ver mucho la calidad de sueño. En promedio, un paciente estándar se le interrumpe su sueño al menos 2 horas. Y hay medicamentos que generan sueño no REM. Es decir, nosotros, para que el sueño sea de buena calidad, no solamente tiene que tener una cantidad en horas, sino que debes llegar al ciclo REM. Siendo así, el paciente se levanta renovado o descansado. Las benzodiazepinas, los vasoactivos, los beta-agonistas, los corticoides generan sueño no REM o interrupción del sueño REM. Y ustedes dirán, pero si las benzodiazepinas clásicamente se usan para dormir, las benzodiazepinas tienen poder hipnótico, tienen poder ansiolítico y tienen poder miorrelajante. Pero cuando usamos benzodiazepinas en forma nocturna, al día siguiente se ha asociado con fallas en la prueba de ventilación mecánica y con fallas en extubación. Las benzodiazepinas no sirven para estimular el adecuado sueño de estos pacientes. Estos datos son alarmantes. La falta de sueño o el sueño interrumpido aumenta el delirio y la agitación. Hasta el 10% de los pacientes solo van a dormir 1 hora en 24 horas. Solo 1 o 2 horas por día. Imagínense el desgaste que genera esto. Esto es lo que llamamos hostilidad en las terapias intensivas. Y esta falta de cantidad o calidad de sueño aumenta el estado catabólico, disminuye la respuesta inmune y curación de heridas. ¿Qué podemos hacer? En principio, cosas muy simples: disminuir los ruidos, que haya luz diurna
y disminuir la luz nocturna, un reloj para que los pacientes que estén despiertos sepan qué hora es, a los pacientes que lo soliciten auriculares, evitar interrupciones innecesarias del sueño, y el baño nocturno es algo que debe ser desterrado de toda unidad de cuidados críticos. Hay varios ensayos clínicos con múltiples fármacos, entre ellos la melatonina, pero con un fracaso rotundo, no mejora la calidad del sueño. El único fármaco que hemos visto que mejora la calidad del sueño y se asocia con menos delirio posterior es la dexmedetomidina. Pasamos a la movilización precoz. Esto implica movilización temprana, rehabilitación y terapia ocupacional. Debe quedar claro que la sujeción física debe evitarse en la medida de lo posibles. Esto va en contra de los derechos del paciente, va en contra de la autonomía del paciente, pero es todo un capítulo aparte que tiene que ver más con la ética médica. Pero siempre que sea posible, evitar la sujeción física. Recuerden que en términos de sujeción hay una escalera que seguir, ¿sí? Primero, evaluar qué tiene incómodo nuestro paciente. Posteriormente, sujeción verbal, explicarle, intentar calmarlo. Ahí es donde interviene la familia. Si esto no es posible o hay peligro, sigue la sujeción farmacológica, intentando no llegar a la sujeción física. Entonces, cuando hablamos de movilización temprana, básicamente nos referimos a desde el día de ingreso a cuidados críticos. Primero será movilización pasiva y posteriormente el paciente tendrá una actitud más activa. Esto ya sabemos que se asocia con menos delirio, menos días de ventilación mecánica, menor dolor por inmovilidad. La inmovilidad genera lo que se llama síndrome de desacondicionamiento físico y esto genera dolor. Entonces la movilidad precoz es fundamental y es aquí donde los kinesiólogos cobran un rol muy relevante. Si nosotros observamos aquí la curva de nuevo de Kaplan-Meier y vemos días de hospitalización, en rojo los pacientes movilizados y en azul los que se hizo el tratamiento estándar, vemos cómo se separan y los días, ¿sí?, de hospitalización son mucho menos en los pacientes que recibieron movilización precoz. Rehabilitación y movilización mejora o evita la debilidad muscular adquirida en terapia intensiva, el ICUA. Estos son algunos pacientes nuestros y algunos kinesiólogos de nuestro grupo que sacan a pasear nuestros pacientes cuando los días están agradables, aún si hay que hacerlos con ventilación manual. Aquí tenemos un ejemplo de movilización activa con peso, movilización pasiva, ¿sí?, marcha asistida, marcha muy asistida, ¿sí?, paciente ventilado, comunicativo, con sedación ligera, ¿sí?, y movilización pasiva asistida. Entonces, esto debe ser desde el primer día. La movilización va de la mano con los paseos. El paciente y su familia deben comprender y proponerse como objetivo estar fuera de los cuidados intensivos. No queremos escuchar más familiares que nos digan, prefiero que se quede aquí, que está mejor cuidado. El paciente está siempre mejor fuera de la terapia y con su familia. Entonces le vamos demostrando eso de a poco, enseñándoles a cuidar a sus familiares y ayudándolos a las salidas. Estos son pacientes ventilados, movilizados y posterior destete. Entonces, con respecto a lo que venía diciendo de participación de las familias, es importantísimo
para un paciente crítico tener la participación de sus seres queridos. Lacan tiene una frase que me pareció muy adecuada. Dice, usted puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Cuando nosotros le damos informe a los familiares, a nosotros nos parece que hablamos muy claro. Lo que nunca estamos seguros es de qué comprendió el paciente. La única forma de que el familiar comprenda qué está sucediendo es permanecer en la terapia, ayudando y cuidando a su ser querido y viendo cómo el resto del equipo trabaja por su familiar. Por esto que acabamos de decir, es que se ha visto que la participación familiar dentro de los cuidados intensivos es muy favorable. Es la familia quien reorienta al paciente en tiempo y espacio, comenta novedades de sus amigos, trabajo y familia. Es la familia quien sabe qué música le gusta. Posteriormente nosotros ya logramos que la familia saque a pasear al paciente, incluso si el paciente, ¿sí?, tiene avenamientos pleurales múltiples o tiene dificultad en la marcha y es necesario sacarlo en sillas de ruedas. La familia, en este caso mamá, hermanas, kinesiólogo y residente a cargo, todos acompañando a pasear a este paciente. Incluso niños, preparamos la habitación, la situación para que la visita de los niños pequeños sea lo más agradable posible. Les enseñamos a las madres, a los padres, a los familiares cómo movilizar a su familia que ha quedado con algún tipo de secuela. Incluso si los niños son pequeños, ¿sí?, intentamos que se reúnan con su familia. Entonces, esto de la participación familiar al principio generó mucho revuelo en todo el personal y teníamos mucha reticencia. Y hemos visto que la verdad es que la presencia de familia no aumenta las infecciones, no interfiere con el trabajo del personal, al contrario, ayuda. La presencia de la familia no depende del manejo de información, es más, se hace más fácil el manejo de la información. Incluso cuando llega el momento del informe, uno no tiene mucho que decir. Baja los episodios de caída, de autoextubación, ¿sí?, y ayuda a entender qué necesita nuestro paciente en terapia. Básicamente, ¿sí?, es un aliado fundamental el familiar. ¿Qué pasa en sedación en los pacientes con distrés, con shock o con lesión cerebral aguda? Hay varios estudios sobre distrés y sedación. Si ustedes ven aquí, esta es la línea de sedación del bis, ¿bien?, y que vamos de un bis profundo entre 60 y 40, eso dijimos que es coma o anestesia, ¿sí?, en las primeras etapas del distrés. Pero luego de las 48 horas, 72 horas, empezamos a superficializar hasta llegar a un bis de 80, que eso es sedación cooperativa, y 100 es el paciente normal. Entonces, hay varios estudios donde la sedación en el distrés se hace por muy breve tiempo e incluso sedación cooperativa. Aquí es pacientes con distrés sometidos a reducción de sedación o sedación ligera, ¿sí? Esto se vio que disminuyó el día de ventilación mecánica con una P significativa, los días de estadía en terapia, y en términos de evolución del distrés, la complacencia
pasó de 32 a 30, la presión plató de 25 a 23 y la driving pressure de 17 a 14, con mejoría de la oxigenación. Así que pareciera que la sedación ligera en los distrés puede mejorar no solo los días de ventilación mecánica, sino la mecánica respiratoria. Y esto se explica debido al mantenimiento de la actividad diafragmática con actividad o ventilación de las zonas dependientes. ¿Qué pasa entonces con los distrés respiratorios? ¿Sí? Distrés con alta PIP y bajo BT, se ha logrado sedación ligera y se ha visto estos beneficios: disminución de delirio, menos tiempo en la extubación, estadía acortada en terapia intensiva y todavía no estamos seguros si menos mortalidad. Por supuesto, cuando hablamos de sedación ligera, hablamos de todo el bundle de sedación. En los pacientes en shock, sobre todo si estás estudiado en shock séptico, el único fármaco estudiado para sedación ligera en shock es la dexmedetomidina. Si tenemos algún concepto claro, en términos de shock, es el de deuda de oxígeno. Y aprendimos que para poder pagar la deuda, el paciente debe estar en reposo total, y eso implica sedación profunda. En este estudio se comparó pacientes en sepsis con shock, con necesidad de vasoactivos, dexmedetomidina, sedación ligera, versus lorazepam, sedación convencional. Y si ven cómo se separa la curva de Kaplan-Meier, ven que está a favor de la dexmedetomidina. Entonces, la dexmedetomidina versus el control, en términos de shock, no hubo diferencia, es decir, no cambió la necesidad del uso de vasopresores. En términos de lactato, tampoco hubo diferencia. Entonces, este concepto de poner en reposo todo paciente en shock habría que reevaluarlo. El lactato de 3.7 con dexmedeto y 3.3 con el control que era con lorazepam. Días libres de ventilación mecánica, todavía no significativo, y mortalidad no significativa, pero un RAS entre menos 2 y 0. Entonces, ¿qué podemos decir por ahora? El objetivo de disminuir la mortalidad en el 50% de los casos todavía no se logró, no es significativo, pero el uso de dexmedetomidina o de sedación ligera en los pacientes con shock sépticos no es deleterio en términos de consumo de oxígeno, en términos de shock, y logramos tener un paciente con sedación ligera. Con respecto a la patología cerebral aguda, es fundamental el control del dolor, la ansiedad, la agitación, proteger el cerebro injuriado las primeras 24 horas y la correcta adaptación a la ventilación mecánica. Entonces, hay indicaciones específicas de sedación: convulsiones, hipertensión endocraniana, desbalance entre oferta y demanda de oxígeno cerebral. Bajo estas circunstancias, el paciente deberá estar sedado. Pero en la mayoría de los pacientes tenemos que equilibrar la balanza, ¿sí?, entre no exacerbar la injuria cerebral y aumentar la función cognitiva y bajar las complicaciones de la sedación. Sabemos que los sedantes deterioran la función neurológica. Sabemos que los sedantes generan complicaciones. Entonces deberemos poner en la balanza, y quizás no todo cerebro agudo necesita sedación profunda las primeras horas. Entonces, miren esto: delirio y agitación en pacientes con traumas de cráneo. Se usó dexmedetomidina, que fue efectivo para lograr disminución de agitación y abstinencia. Evitan usar benzodiazepinas. Recuerden que la benzodiazepina no solo es delirógena,
sino que se ha asociado con trastornos cognitivos post-UCI, salvo que tenga indicación de su uso. Por ejemplo, un síndrome de abstinencia al alcohol, por ejemplo, convulsiones o estatus convulsivos. Y los antipsicóticos como el haloperidol o algunos atípicos exacerban los síntomas extrapiramidales, por lo que no se recomienda su uso. Lo que podemos decir de esto es que hay un subgrupo de pacientes con injuria cerebral aguda donde podemos hacer sedación ligera con dexmedetomidina, siempre evitando el uso de benzodiazepinas, salvo en aquellos pacientes donde las benzodiazepinas formen parte del tratamiento. Si observamos el algoritmo, nos preguntamos si el paciente tiene hipertensión endocraniana. Si la respuesta es no, solo tratamos el dolor. Si no hay dolor y hay agitación, tratamos la agitación. ¿Sí? Si está ventilado, vemos las asincronías y decidimos no sedación. Pero si mi paciente tiene hipertensión endocraniana, lo primero que vamos a hacer es analgesia y sedación. El sedante indicado como primera medida aquí es el propofol. Si no hay respuesta, voy a reevaluar todo, voy a hacer un examen clínico e imagenológico, voy a aumentar la analgesia y eventualmente, si no hay respuesta, puedo agregar un alfa-2 como dexmedetomidina. Eso si el paciente tiene hipertensión endocraniana, deberá estar sedada las primeras horas, iniciar con propofol, si es posible aumentar analgésicos opioides y dexmedetomidina y en última medida midazolam. Entonces en el cerebro agudo el propofol es el que está recomendado, sobre todo si hay hipertensión endocraniana. El midazolam, acuérdense que prolonga el tiempo de sedación o de coma, el delirio, y no es posible pronosticar un despertar. Y la dexmedetomidina baja la incidencia de delirio, baja la agitación, el delirio, y no interviene en la inestabilidad hemodinámica. Los analgésicos opioides que se pueden usar en el paciente con lesión cerebral aguda, ¿sí? Fentanilo, remifentanilo, ¿sí? Dexmedetomidina, pentines como la pregabalina y la ketamina. La ketamina adquiere aquí un rol bastante importante. Es una droga que ha caído en desuso en las terapias intensivas y en las guardias, sobre todo por el abuso del personal asistencial, y hoy la estamos reusando de nuevo con fines sobre todo analgésicos y sedantes. En quirófano se la puede usar como inductor anestésico. La ketamina es un antagonista del receptor NMDA de corta acción, puede generar hipertensión arterial, no afecta el drive respiratorio, baja la presión intracraneana, ¿sí? Y evita la diseminación de la despolarización cortical. Por lo tanto, ¿sí? Funcionaría como un anticonvulsivante. Vamos a conocer un poco más sobre ketamina. Es un anestésico disociativo. Disocia el sistema límbico del cortical. Ya vamos a explicar qué significa eso. Aumenta la presión arterial. Es inotrópico positivo. Por lo tanto, es útil en los pacientes en shock. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto del efecto disociativo? Tiene dos targets NMDA la ketamina. Los receptores NMDA centrales en el sistema nervioso central, en el núcleo accumbens, tiene efecto contrario, es decir, inhibe la liberación de dopamina. Aquí la ketamina lo que genera es un estímulo similar a anfetamina. Estimula la liberación de dopamina impidiendo su recaptación. Entonces, el antagonismo NMDA del núcleo accumbens aumenta la dopamina. El segundo target son los receptores NMDA
de los axones dopaminérgicos de la corteza cerebral. Estos, ¿sí?, potencian la liberación de dopamina. La ketamina, al unirse a los receptores, inhibe la liberación de dopamina. O sea que aumenta la dopamina en el núcleo accumbens, sistema límbico, y baja la dopamina en el nivel cortical, conciencia. Por eso podemos decir que tiene una capacidad disociativa entre el sistema mesolímbico y mesocortical. Los pacientes están sedados, parecen despiertos, pero con poca depresión. Estos pacientes, las percepciones corticales externas, visuales, auditivas, todas están bloqueadas, pero mantienen la actividad del tronco, el reflejo respiratorio, el reflejos tusígenos y el tono muscular. O sea que tiene muchas propiedades beneficiosas en cuidados críticos. Hay que tener precaución en pacientes alcohólicos, se metaboliza fundamentalmente por hígado. Ojo si la presión intraocular está elevada. En pacientes con enfermedad psiquiátrica puede desencadenar un brote. Uno de los principales efectos adversos de la ketamina son las alucinaciones, y como es un inotrópico positivo, puede generar síndrome coronario agudo. Tiene un amplio rango de seguridad, siendo los efectos adversos más comunes las alucinaciones, pesadillas, confusión, agitación, circunstancias que obligan a bajar la dosis. Las dosis que usamos es entre 0,1 y 0,2 miligramos kilo hora en infusión continua, y para un bolo 0,5 miligramos kilo para bolos de rescate. Vuelvo a repetir, la hipertensión arterial, taquicardia o un evento psicótico o de alucinaciones obligan a disminuir la dosis o a suspender. La ketamina viene en frascos de 50 miligramos por mililitro. Lo que hacemos es 1 mililitro de ketamina, que posee 50 miligramos, lo diluimos en 10 mililitros de solución en la jeringa. Entonces, si quiero hacer un rescate, ¿sí?, y quiero pasar los 50 miligramos, paso los 10 mililitros. Habitualmente en nuestra terapia hacemos rescate con 25 miligramos, es decir, media jeringa de esta solución. Hasta aquí podemos concluir algunas cosas. La acción sinérgica es lo que logra la sedación cooperativa, la suspensión de sedantes, la prueba de ventilación espontánea, movilización precoz, prevención de delirio y participación de la familia. Esta sinergia de todas estas circunstancias son los que dan resultado en términos de delirio, de duración de la ventilación mecánica, estadía en UTI, estadía hospitalaria y mortalidad. Estas acciones por separado tienen poco o nulo impacto. Se recomienda la implementación de protocolos de sedación y analgesia. En general los lleva a cabo enfermería. La sedación cooperativa o sedación ligera con dosis claras y tituladas de propofol y dexmedetomidina como sedantes fundamentales. Interrupción diaria con prueba de ventilación espontánea, siempre que no haya contraindicaciones. Estudiar las características particulares de cada paciente y decidir el fármaco en términos de esas características, e incorporar al equipo psicólogo, terapista ocupacional, referente religioso, la familia, por supuesto. Con respecto a sedación ligera, en estos subgrupos particulares el distrés parece posible. Es más fácil en los distrés de origen secundario o de origen no pulmonar, pero bueno, si el distrés es grave, deberé tener analgesia, analgosedación profunda y eventualmente bloqueo neuromuscular.
En el shock solo se probó la dexmedetomidina a un datos, y en la injuria cerebral aguda también parece ser posible la sedación ligera siempre y cuando la PIC y la presión de perfusión cerebral estén controladas. El desafío de estos pacientes es saber cuándo despertarlos y cuándo hacer este tipo de sedación. Recuerden, y no me voy a cansar de mencionarlo, las benzodiazepinas, más tiempo de delirio, más tiempo de ventilación mecánica, más mortalidad. No use benzodiazepinas. Dexmedetomidina, menos delirio, menos tiempo de ventilación mecánica, en definitiva se abaratan los costos. Si debo seleccionar drogas y decidí hacer sedación superficial o cooperativa, como primera medida, dexmedetomidina y eventualmente no sedación, solo tratamiento del dolor. Si decido hacer sedación profunda, puedo usar propofol, al cual se le podrá sumar dexmedetomidina, al cual se le podrá sumar ketamina y si realmente es necesario, podré sumar alguna benzodiazepina. Aquí tienen el algoritmo que se propone. Si el paciente no está ventilado, solo tratamiento del dolor, paracetamol, fentanilo, ¿sí? Si el paciente sí está ventilado y no requiere sedación, solamente analgesia. Pero si requiere sedación, me debo preguntar, ¿cuál es mi objetivo? Quiero sedación ligera y cooperativa. ¿Puedo darle solo opioides o solo dexmedetomidina? Dependiendo de las circunstancias y las características de mi paciente. Si el RAS implica una sedación profunda, empezaré con propofol y algún opioide. Si con esto no logro el objetivo deseado, podré agregar otros fármacos como benzodiazepinas, eventualmente dijimos ketamina. Pero ¿qué pasa actualmente? La pandemia COVID-19 viene a generar conflictos en términos de sedación y el bundle ABCDEF. Entonces, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sacó algunas recomendaciones. Primero marca algunos hitos en la sedación que cambiaron totalmente la forma de trabajar, que nosotros ya los nombramos. Las vacaciones de sedante, la detección del delirio, el enfoque cash, el empoderamiento de la familia, todo esto conjugado en el paquete de medidas ABCDF. Esto cambió las terapias intensivas. Esto mejoró nuestra calidad de atención, disminuyó los días de ventilación, de delirio y de estadía hospitalaria y permitió a los pacientes reinserción a su vida habitual y mejor características cognitivas post-UCI. Entonces, desechar todo esto actualmente es complicado. Se genera un conflicto. Necesito adecuado equipo de protección personal y reducir toda situación de riesgo que genere aerosolización, por ejemplo, una autoextubación. Entonces, si deseo hacer sedación ligera, deberé tener todas las precauciones para que no exista una autoextubación. Entonces, este conflicto entre el enfoque CASH, el bundle ABCDF, con participación de la familia, y la coyuntura actual de la pandemia, donde los pacientes requieren ventilación mecánica, sedación profunda, bloqueo neuromuscular y a veces aislamiento, me genera un paso atrás o un conflicto con todo lo que veníamos logrando. Hay cosas que sí tenemos claro. En primer punto, los pacientes con enfermedad por COVID que desencadenen injuria pulmonar autoinfligida o PCILI, estos pacientes deberán ser ventilados, sedados profundamente y eventualmente con bloqueo neuromuscular.
porque esto es lo que aumenta la mortalidad de estos pacientes. Esta injuria por el alto drive respiratorio, una de las causas que aumenta la mortalidad. Entonces deberé decidir en etapas tempranas el soporte ventilatorio con sedación profunda y bloqueo neuromuscular. El bloqueo neuromuscular deberá ser mantenido por el menor tiempo posible a la menor dosis posible. Fármacos sedantes en términos de enfermedad por COVID-19, los mismos: propofol, dexmedetomidina, ketamina, eventualmente midazolam. Si uso midazolam y estoy usando antirretrovirales, disminuir la dosis del midazolam, ya que hay interacción entre ambos. Analgésicos, los habituales: fentanilo, remifentanilo, morfina. En caso de que el paciente presente un distrés respiratorio grave y mi objetivo sea un RAS profundo, una sedación profunda, y no logre una adecuada adaptación a la ventilación mecánica, voy a aumentar las dosis de los fármacos hasta cierto punto y antes de seguir escalando voy a usar bloqueantes neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares deben ser titulados con tren D4. El tren D4 es un tipo de electromiograma donde en el antebrazo se coloca intensidad eléctrica creciente y se evalúa respuesta. El adecuado bloqueo neuromuscular evita la respuesta muscular ante esta estimulación eléctrica. Otra forma que se recomienda para titular bloqueo neuromuscular es el electroencefalograma continuo de 6 canales o BIS. ¿Cómo funcionan los bloqueantes neuromusculares? Hay varios tipos. Los bloqueantes de fase 1 o despolarizantes, como la succinilcolina, donde se unen a la subunidad alfa del receptor y despolarizan la membrana postsináptica. Aquí, con muy poca ocupación del receptor, solo con el 20%, logro un bloqueo neuromuscular muy importante. El problema de estos bloqueantes neuromusculares es que al despolarizar la membrana pueden generar fasciculaciones, rhabdomiolisis, hipercalemia. Los bloqueantes neuromusculares de fase 2 se llaman desensibilizantes. Lo que sucede aquí es que hay una exposición prolongada del receptor a un agonista, como la acetilcolina, y por lo tanto este receptor queda desensibilizado y el canal iónico no se abre. Los otros bloqueantes neuromusculares que usamos son los no despolarizantes. Aquí hay un mecanismo competitivo con la acetilcolina, donde se une a la subunidad alfa del receptor nicotínico de la membrana postsináptica y evita la despolarización del canal iónico, manteniéndolo cerrado. Para lograr un bloqueo neuromuscular adecuado necesito ocupar muchos receptores, más del 80%, pero no tiene la complicación de las fasciculaciones, de la rhabdomiolisis, de la hipercalemia que tienen los despolarizantes. Dentro de los despolarizantes está la succinilcolina y de los no despolarizantes, pancuronio, becuronio, atracurio, rocuronio, mibacuronio. Vamos a conocer algunas características de ellos. La succinilcolina ya dijimos que es despolarizante, tiene un tiempo de acción muy rápido, en 30 segundos actúa, y una vida media muy corta, 6 minutos. Por lo tanto, su utilidad es solo para la intubación orotraqueal. La dosis es 1 miligramo kilo, la ampolla viene entre 50 y 100 miligramos, ¿sí? Así que la utilidad de la succinilcolina es para la intubación de estos pacientes. Está contraindicado en quemaduras, traumas medulares, hipercalemia, trastornos musculares o falla renal, y como efecto adverso, ya los dijimos, arritmias, hipercalemias, mialgias, ¿sí? Hipertermia maligna. Los relajantes despolarizantes tienen la característica de generar parálisis flácida, primero
de músculos pequeños, por ejemplo los músculos extraoculares, de los dedos, de los miembros, del cuello y posteriormente del tronco. Por último, se relajan los músculos intercostales y al final el diafragma. La recuperación tiene el orden inverso. Hay dos tipos de bloqueantes no despolarizantes desde el punto de vista químico: las benzil-isoquinolonas y las aminoesteroides. Dentro del primero está el atracurio y dentro del segundo el pancuronio, becuronio, rocuronio. Pancuronio, uno de los más conocidos, el problema es que tiene una vida media muy prolongada, cercana a 100 minutos. Puede generar aumento de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. Se metaboliza en el hígado y está contraindicado en falla renal, cirrosis o colestasis. Como efecto adverso, puede dar anafilaxia y puede generar hipertensión intraocular. El becuronio produce algo de liberación de histamina, se metaboliza en el hígado y genera un metabolito activo que es el desacetilcuronio, que se acumula y puede prolongar su vida media cuando uso becuronio en infusión continua. Se elimina por orina. Cuando el uso en bolo presenta un pico de acción a los 3 minutos y dura más o menos 35 minutos. Se puede usar en infusión continua sabiendo que su vida media se prolonga por la acción de este metabolito activo. El atracurio tiene dos vías de eliminación: la vía de Hoffmann y la vía de las esterasas plasmáticas o hidrólisis por ésteres. La eliminación por la vía de Hoffmann es medida por estas esterasas que no son específicas y no están relacionadas con la colinesterasa. Por lo tanto, ambas vías de eliminación son independientes de la función renal y hepática. Esto hace que el atracurio sea muy atractivo para el uso en estos pacientes en situación crítica, porque se elimina por estas vías y no por riñón y por hígado. Puede desencadenar algo de liberación de histamina. Es la droga de elección para los pacientes con distrés respiratorio en infusión continua, con distrés por COVID o cualquier tipo de distrés respiratorio. El rocuronio tiene mínima liberación de histamina y efectos cardiovasculares algo vagolíticos, así que puede dar algo de taquicardia. Se metaboliza en hígado y bilis y su duración suele ser menor a 30 minutos. ¿Cómo vamos a monitorizar el bloqueo neuromuscular? Debe quedar claro algunas salvedades. Primero, solo puede hacerse bloqueo neuromuscular si el paciente tiene sedación profunda. Recuerden que los bloqueantes neuromusculares paralizan, no alteran la conciencia. Entonces, primero sedación y luego bloqueo neuromuscular. Por otro lado, si el paciente tiene bloqueo neuromuscular, la escala de RASS no sirve, porque mi paciente no va a poder estar combativo. Entonces, para titular dosis de bloqueo neuromuscular se usa el BIS, manteniendo un score entre 40 y 60. Las escalas de sedación como el RASS pierden utilidad, como les decía recién, en bloqueo neuromuscular. Y si este paciente tiene bloqueo muscular y no tengo BIS, puedo usar el tren de 4. Entonces aquí tienen el BIS de 100, un paciente despierto, a 0 el electroencefalograma plano, entre 60 y 40 es donde queremos estar nosotros, ¿sí? Esto es básicamente sedación profunda.
Este paciente deberá estar primero en un RAS -4-5 y después podré ponerle el bloqueo neuromuscular. Vamos a suspender los sedantes. Para suspender sedantes en los pacientes con infección por COVID debo cumplir algunos requisitos. Haber mejorado la PAFI más de 170 con menos de 10 de PIP y FIO 50, que lleve al menos 4 horas en decúbito supino, sin convulsiones, sin abstinencia, sin bloqueantes neuromusculares y sin oxigenación extracorpórea. Ahora que entendimos estas salvedades sobre sedación y bloqueo neuromuscular en los pacientes afectados por COVID-19, ¿qué pasa con el bundle ABCDF? Sobre todo ocuparnos de la última parte, de la familia. Y aquí, al contrario de lo que cabría pensar, se intenta mantener el empoderamiento familiar. Se sugiere incorporar este paquete de medidas a los pacientes con COVID-19, pero con algunas salvedades. Primero, ¿sí?, el médico, y estos son los familiares, ¿sí?, le va a dar todas las indicaciones necesarias a la familia y la familia va a tener todo el equipo de protección necesario. Si ven aquí, por ejemplo, este es un sacerdote, ¿sí?, que está visitando un paciente. Algunos se comunicarán, ¿sí?, por vía web. Pero si la familia va a ingresar a la habitación, debe no solo tener toda la información necesaria, sino el equipo de protección necesario. Se ingresa al paciente a una habitación que debe estar aislada, con presión negativa, si es posible. Si no tenemos habitación con presión negativa y flujo laminar, lo atenderemos a nuestro paciente en una habitación individual, con ventilación natural, independiente, o climatizada independiente, y la puerta de la habitación siempre permanecerá cerrada. Estamos hablando de un box en una terapia intensiva. Es previsible que los pacientes requieran acompañamiento. Se debe instruir acerca de todas las medidas de prevención de diseminación de infección: higiene de manos, respiratoria, uso de elementos de protección personal, pautas de conducta, restricción en movimientos, restricción de otras visitas. El acompañante se considera un contacto estrecho y, si las circunstancias nos permiten, lo recomendable es que el acompañante sea el mismo en todo el proceso asistencial del paciente. Pero de ninguna manera se prohíbe la visita, ¿sí?, a 0 visita. Hay limitación del número de visitas, hay pautas estrictas que cumplir en términos de protección y de conducta del familiar, y hay pautas que cumplir en términos del aislamiento o la habitación donde debe estar este paciente. Por supuesto, si se va a generar un procedimiento generador de aerosoles, como aspiración de secreciones, en ese momento el familiar deberá retirarse de la habitación durante el tiempo que dure la maniobra. Pero bajo estas circunstancias, el acompañamiento de estos pacientes puede realizarse. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta la discutimos en el foro.